Ok, tengo aquí una concordancia bíblica, Reina Valera 1960, es electrónica, la busqué en internet. Solo para mostrar rápidamente, puse la palabra carne ahí arriba y me muestra tanto pasajes del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Pero para el propósito que les quiero mostrar, solamente seleccioné unas partes. No por conveniencia, usted las puede estudiar en su casa. Pero por ejemplo, Juan 6:54, uno de los pasajes más mal interpretados, o por algunas personas, no por todas, pero por algunas. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día tercero. Y claramente Jesús estaba hablando de carne, pero por el contexto le estaba tratando de dar otro mensaje. Y los oyentes, muchos de los oyentes se sorprendieron. Y él les dice, no, yo realmente estoy hablando de una necesidad espiritual. Pero hace todo eso y puede ver ahí en rojo que aparece varias veces la palabra carne. Y vamos a tomar ahora rápidamente al punto al que quiero ir, porque la palabra carne siempre significa carne en el Nuevo Testamento. De hecho, estoy casi seguro, no he analizado todo el Antiguo Testamento, pero estoy casi seguro que en el Antiguo Testamento es la misma. Pero quiero mostrarles en Romanos capítulo 7, versículos, Romanos 7, 5. Dice ahí, se ve que lo tengo apuntado con el cursor. 7:5, porque mientras estábamos en la carne, eso es en el viejo yo, después lo va a poder ver que sí es así. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, melos, la palabra miembros en griego es melos, y no significa más lo que está diciendo ahí miembros, los miembros del cuerpo, ojos, brazos, piernas, corazón, etcétera, etcétera, llevando fruto para muerte. Fíjense bien, estábamos en la carne, es sarx en el griego, para que vea que conozco las palabras. Las pasiones pecaminosas que están en la carne, eso es lo que le puedo demostrar que es de lo que está hablando, de que la carne tiene pasiones en sí misma, hormonas que trabajan para una cosa o para otra, para hacerlo sentir bien, para hacerlo sentir cansado, para hacerlo sentir desanimado, para hacerlo sentir ansioso, hormona en los hombres, testosterona, para sentir demasiada energía, querer comerse el mundo en un solo bocado. Y todo eso está obviamente conectado al cerebro y conectado con el alma y el espíritu. No se pueden separar estas tres cosas cuando ya están todas juntas. Pero la propia carne produce sus propias cosas, sus propios deseos y sus propias pasiones. Muchas de esas cosas, por ejemplo, cuando usted huele algo, comida, y tiene hambre, pues envía un mensaje a su cerebro, a su alma, a su todo, y le pide quiero comida. Es así de fácil como funciona. 7:18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora vaya y busque e investigue todas las veces que aparece la palabra carne y vea lo que está diciendo, lo que se está relacionando. Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, del cuerpo, lo que está hablando. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es decir, aquellos que ya están en Cristo, piensan en las cosas del Espíritu. Pueden pensar, porque el ocuparse de la carne es muerte. El darle principal atención a la carne, al cuerpo, trae muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la
ley de Dios, ni tampoco pueden, versículos clave. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven guiados por la carne no pueden agradar a Dios. Y usted podrá decir que ese es su estado, pero no, ese no es su estado. No puede ser ya. Pero ustedes no viven según la carne. Otra versión, la que es Reina Valera Gómez, que complementa a Reina Valera 60, dice ustedes no están en la carne. Y de hecho ese es el sentido. No están en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, o sea, si son creyentes, ya no están en la carne, o aún incluso ya no viven según la carne. Si a usted le gusta más verlo de este modo, ya no viven según la carne, está bien, pero la implicación es ya no están en la carne. ¿Por qué? Porque Romanos 6 dice que el viejo yo ha muerto, y eso es lo que en parte a lo que se está refiriendo aquí. La carne ha perdido su poder porque está muerta, no tiene la capacidad que tenía antes sin Cristo para controlar y gobernar prácticamente cada decisión que se tomaba. Entonces ahí se va buscando los pasajes, viendo todos los contextos, y va, por ejemplo, acá lo voy a pegar en este programa de Word por ahora. Puede ir, por ejemplo, separando versículos. Ok, separé lo que no debía separar, pero bueno. Separamos, creo que se va a poder aquí. Hice algo que no. Ok, hice algo que no. Perdón. Pero puede escribir esto. Puede dividir su hoja en dos partes. Hacer que escriba de un lado, del lado izquierdo, todas las veces que aparece. Y del lado derecho, hacer una separación como una tabla, donde el lado izquierdo sea como un libro, una hoja al lado izquierdo, una página a este lado, una página al otro lado. Y en el lado izquierdo, pues todos los versículos, y en el lado derecho, el sentido que tiene. ¿Sí? Entonces, en el lado derecho escribe allí, hace una división con un cuadro, me imagino que pueden hacerlo muchos de ustedes. Hace una división y en este lado empieza a escribir: este versículo se está refiriendo a esto, este versículo su contexto es esto, Romanos 7 su contexto es este, Romanos 6 su contexto es este, Mateo, Juan, Lucas escribe. Y entonces, en base a eso, usted decide si la palabra carne en la Biblia, es lo más grande, si la palabra carne en la Biblia se aplica tanto alegóricamente como literalmente o no. De una vez le adelanto que usted va a descubrir que no. Carne siempre es carne. Y Jesús lo dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, es espíritu. Pues de esa manera usted va buscando, pero si tiene una buena traducción va a poder hacer esto. Si no, esta palabra, como en algunas versiones, va a ser traducida como dos palabras. No se las voy a decir, tal vez usted las adivina. Por ejemplo, en Romanos capítulo 7, el versículo que leímos, Romanos 7, ¿dónde está Romanos 7? Ahí vamos, ya casi llegamos. 7. En 7:5, donde dice: y yo sé, ahí yo sé que, a ver si lo puedo, lo voy a seleccionar para que usted lo vea. Bueno, seleccionado más, pero... y yo sé que en mí, esto es en mi carne. Ellos usan dos palabras para la palabra carne. En las traducciones, muchas utilizan dos palabras para una sola palabra. Eso ya no es traducción, eso es paráfrasis, eso es darle mi interpretación al texto original. Aquí dice: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien en mí, bla, bla, bla. Y esto es usado para decir que esa es la experiencia de todo cristiano. Y le voy a demostrar que eso no es así.
porque el mismo pasaje y todo lo que viene diciendo desde Romanos 6 hasta terminar el 8, que viene siendo como una miniserie dentro de la serie de Romanos, todo el libro de Romanos, desde 6 hasta el final del 8, es toda una explicación prácticamente, es todo un rollo de principio a fin. Romanos 6 tiene su propio tema, la santificación de la persona, cómo la hizo Cristo en nosotros, los creyentes. Romanos 7, la explicación de otra cosa que no es la que se ha interpretado comúnmente, la del 99.9% de las iglesias, pastores y líderes. Y luego Romanos 8 va cerrando ya el tema y dejando prácticamente bien establecido de principio a fin desde Romanos 1, pero Romanos 6, 7 y 8 se pone Pablo intenso y cerrando ya en el capítulo 8 por qué el evangelio es superior a la ley en todos los sentidos que cualquier persona quiera, guste y desee. Entonces es una manera de que usted pueda estudiar la Biblia. Es muy práctica, muy sencilla. ¿Qué necesita? Si no tiene esto, tiene acceso a internet constantemente o de esta manera. Hoy en día ya es difícil pensar que alguien no pueda, pero si no puede, debe comprar una concordancia Strong, que está ligada prácticamente directamente a la versión Reina Valera 1960, y ahí le aparecerá en escrito todas las veces que aparezca la palabra carne, y puede corroborar cada vez que es carne, buscar si es sarx la palabra que se está encontrando y los sentidos que se le da en cada pasaje. Se va a dar cuenta, se lo adelanto, esto sí se lo voy a decir. Le adelanto que la palabra carne en todo el Nuevo Testamento, de donde se han sacado varias herejías, la palabra carne en todo el Nuevo Testamento siempre significa carne, carne física, piel, cabello, ojos, boca, nariz, dientes, estómago, corazón, pulmones, todo eso es a lo que se refiere la palabra carne. Siempre, cada vez que lo lea en el Nuevo Testamento. Y le aseguro que tengo un gran convencimiento de que en el Antiguo Testamento va a ser la misma. No veo una razón por la cual sería diferente. No hay funciones alegóricas aquí, ni analogías, ni nada escondido en esa palabra. Literalmente siempre significa carne. Por eso esta traducción Reina Valera es fiel, es consistente y puede comprobar que lo que está diciendo sí es lo que Dios nos quiso decir. Porque incluso lo que enseña sobre la palabra carne, una vez que uno la cree, ahora sí al opuesto que hemos dicho, se puede ver en la práctica si es verdad o no. En vez de ver en la práctica una cosa y luego ir a la Biblia a estudiarlo. Y decidir de acuerdo a mi experiencia si es verdad la Biblia o no. Y una vez que comprobamos con el estudio de la palabra carne en la Biblia, y creemos lo que la Biblia dice sobre la palabra carne, nos vamos a la experiencia, a la práctica y comprobar si es como dice, poniendo en práctica o creyendo los principios que se enseñan en todo el Nuevo Testamento, por lo menos. Y de esa manera nos damos cuenta cómo es 100% verdadera la traducción Reina Valera 1960. Bueno, si le gustó, compártalo, denle like y hasta aquí llegamos.